Bien, chicos, seguimos con la explicación. La letra G también puede producir un sonido suave cuando yo le pongo una U antes de la vocal E y la vocal I. Recuerda que hace un sonido fuerte con la vocal E y con la vocal I. Y suena fuerte como G y como Ji. Pero si yo le pongo antes una U, va a tener un sonido suave, como G. A ver, repítelo conmigo. G. Gui. Repite conmigo. Gui. Una palabra que puedo poner con G, guepardo. Una palabra que empiece con gui puede ser guitarra. Entonces recuerda que la letra G tiene dos sonidos, sonido suave y sonido fuerte. El sonido suave lo vamos a producir con la vocal E y con la vocal I, poniendo antes una U para que suene suave. Ge, gui. Y para que suene fuerte, como G y como Ji, no es necesario ponerle la U. Ahí solamente pongo la letra G con la vocal. Gelatina, gitano.